¿Qué pasó con todo lo que fue la Segunda Guerra, el nazismo y las repercusiones en nuestro país? Bienvenido, Leo. ¿Cómo andás? Leo? ¿Andás bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, esto surge a raíz de recordar que hace 70 años un avión nazi caía en las costas uruguayas a propósito de esta serie de accidentes aéreos que hubo. Y bueno, ameritó como disparador para hablar de los nazis en Uruguay después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. El oro nazi. Exacto. Ese es, de alguna manera, el disparador, porque entre mitos y realidades existe una gran historia detrás de lo que es la historia de los nazis en el Uruguay, ¿no? La Segunda Guerra Mundial obviamente culmina con la derrota de Alemania, ¿verdad? Esa derrota de Alemania con el suicidio de Hitler. Hablaremos largo y tendido, si entre quieren, comillas, lo sobre pones. si se suicidó o no Hitler en Hitler. aquel búnker que luego explota y solo encuentran una pieza dental, ¿no? Por ahí anda dando vueltas una versión de que no, falleció. De que se vino a Argentina. O tenemos a Parciavale que lo vio, ¿se acuerdan? Claro. Con China Sí. Zorrilla. Con China Zorrilla. Pero más allá de eso, Alemania pierde la guerra, ¿verdad? Su idea de supremacía aria es derrotada por los aliados, ¿verdad? Y bueno, de alguna forma, obviamente, tras la Segunda Guerra Mundial, la apertura de los campos de concentración, ¿verdad? Los campos de concentración eran una realidad que conocía la inteligencia británica, que conocía la inteligencia norteamericana, pero que en realidad estaba bastante lejano de la comprensión de las personas en general. Entonces la apertura de Auschwitz o cualquier otro fue muy fuerte, ¿verdad? Para la opinión pública, ¿no? Estamos hablando de muchos millones de personas asesinadas, muchos millones de personas torturadas. Fue, es y será. Sí. Absolutamente, ¿verdad? Pero entonces, bueno, de alguna forma ahí comienza la búsqueda de aquellas personas que colaboraron con el régimen directamente. Después se puede discutir lo que significó el papel de las personas, los alemanes, dentro de la guerra, ¿no? Porque en general el pueblo alemán, la mayoría del pueblo alemán, formó parte integrante de lo que fue el nazismo. Más allá de eso, obviamente, la historia ha quitado peso a esa... A la gente común. La gente común formó parte de lo que fue el proceso. De hecho, el anterior papa, Ratzinger, ¿verdad?, era alemán y de joven había formado parte de las juventudes nazis. No estoy diciendo nada nuevo. Ahí está la foto, ¿verdad? Sí. Obviamente él te podría decir, me obligaban. Y estaría en todo su derecho porque era un niño, ¿verdad? Pero de alguna forma, gran parte de Alemania estaba de acuerdo y eligió democráticamente en 1933 como canciller a Adolfo Hitler. Y más allá de eso, formó parte de una de la guerra más importante de la historia de la humanidad, ¿no? Con casi 70 millones de muertos, una guerra que cambió de alguna manera la historia. Pero entonces, cuando se da la persecución de los principales militares, porque obviamente Alemania era una sociedad militarizada y como sociedad militarizada tenía rangos y tenía jerarquías. Cuando se da la búsqueda, obviamente gran parte desaparecieron. Se los buscaba, pero no estaban. Y ahí empezó esa búsqueda en la cual está obviamente involucrado lo que es la policía secreta israelí, que es el Mossad, muchos años después, que encuentra unos cuantos. Claro. Y los encuentran en Argentina. Y entonces, de alguna manera, el cono sur empieza a estar en el ojo del huracán. Totalmente. ¿Y por qué, Leo? Y bueno, ¿por qué Argentina? Y acá tenemos varias cosas, ¿no? Primero es un lugar lejano, ¿no? Sí. América del Sur es un lugar lejano. América del Sur es un lugar que nunca estuvo directamente relacionado con la guerra. Más allá de que Argentina, más allá que Brasil, más allá que Uruguay estuvieron involucrados. Uruguay, por ejemplo, más que nada, desde el punto de vista de declararle la guerra a Alemania 6 meses antes de terminar la guerra, ¿no? Por ahí un amigo decía, ¿viste? Se suicidó Hitler porque vio que Uruguay le había declarado la guerra y la balanza ahí ya está. Era lo que faltaba. En realidad, 6 meses antes Uruguay le declara la guerra porque Uruguay tenía tiene una historia de neutralidad que era defendida particularmente por el Partido Blanco, y el Partido Blanco liderado por Luis Alberto Herrera, ¿verdad? La idea de neutralidad y de no dejar que los norteamericanos, que eran los principales aliados que estaban acá en esta zona, ni colocaran bases ni nada. De alguna manera que Uruguay se mantuviera neutral. Entonces, esta zona estaba como alejada. Pero además, y acá entra la discusión, tenía gobiernos, ¿verdad?, populistas como el de Juan Domingo Perón, que eran gobiernos nacionalistas, que eran gobiernos, si querés, autoritarios, que muchos historiadores se indican como uno de los vehículos para la llegada de los nazis. Juan Domingo Perón. Explotan los teléfonos porque obviamente mucha gente es indignada con lo que acabo de decir, pero yo repito, esto es una versión que dice que, bueno, Juan Domingo Perón les abrió las puertas a los nazis, pero no a los nazis, sino al oro nazi. Claro. ¿Querés venir? Sí, venite. Pero traete ese oro para acá, ¿verdad? Entonces, esa es una de las versiones más fuertes.
Por ejemplo, Mengele, fuera del aire hablábamos de la película Guacolda de Natalia Oreiro. Mengele estuvo en toda esta zona, es absolutamente probado de que estuvo en la zona, se casó. Se casó en Uruguay. Se casó en Uruguay. En Colonia. Exactamente, estuvo por Paraguay, estuvo en Brasil. Se cree que siguió haciendo experimentos. Recordemos a la gente que Mengele era el doctor número 1, Sí. mano derecha de Hitler en lo que tenía que ver con aquella búsqueda de la raza perfecta, del supersoldado. Bueno, Digamos, un criminal acusado de miles de crímenes, además, ¿no? absolutamente, Sí, sí. un criminal absoluto, porque además, no sé, por ejemplo, una de las ideas nazis era lo de la raza perfecta, y tenía que ver, por ejemplo, con la existencia de granjas, ¿no? De granjas donde se cultivaban personas, básicamente, ¿no? Entonces, si yo tengo a un pibe, ¿verdad?, de 17 años, que es brillante en la escuela desde el punto de vista intelectual y académico, y que es brillante como deportista, yo lo que hago es agarrar a ese pibe y hacerlo reproducir con una muchacha que sea Brillante. brillante desde el punto de vista intelectual, y así se buscaba, ¿no? En los primeros pasos de lo que es la genética, ¿no? Una cosa muy todavía en pañales lo que era la genética, se buscaba la raza perfecta. Y Mengele era el criminal número 1. Y bueno, se dice que estando en Brasil, ¿no?, de alguna forma, siguió haciendo experimentos. Siempre se habla de aquel pueblo, no recuerdo ahora el nombre, capaz que algún que algún televidente se acuerde, de un pueblo donde hay un 40% de gemelos, por ejemplo, en Brasil. Y entonces, de alguna manera, se cree que ahí también estuvo la mano de Mengele. Bien, ¿y Uruguay después qué papel empieza a cumplir en todo esto? Y bueno, de alguna manera, Uruguay no estaba ajeno a todo esto. Uruguay, si bien era un país que no tenía la mejor relación con Perón, la verdad no tenía la mejor relación con Perón, de alguna manera siempre fue un país muy abierto, y bueno, se dice que pudieron ingresar, nunca se probó absolutamente nada más allá de lo de Mengele, ¿tá? Porque, por ejemplo, en Argentina, el Mossad fue a buscar a Eichmann, aquel criminal de guerra nazi, Sí. que los israelíes tomaron sin que el gobierno argentino se enterara, ¿no? En una especie de película de acción, ¿no? Donde llegó el Mossad, metió a Mengele en un avión y se lo llevó. Y cuando los argentinos se despertaron al otro día, estaba en Nuremberg, ¿no? En los juicios de Nuremberg. Acá en Uruguay, en realidad, más allá de lo que podamos pensar o de la película Mr. Kaplan de Álvaro Breitner, sí. nosotros en realidad no tenemos idea. Lo que sí sabemos es que Uruguay tuvo un movimiento nazi fuerte, de criollos. Genuino, o sea, Genuino, de acá, de pura de cepa uruguayos, uruguaya, de uruguayos. existió, de hecho, bueno, Pero post Segunda Guerra Mundial o durante. dictadura época de 73-85, ajá, a ver. ahí, o sea, sí. O sea, Uruguay tuvo desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, inclusive antes de la Segunda Guerra Mundial, un movimiento nazi. Porque vamos a hacer una salvedad. Ser nazi o ser fascista, hasta el 39 era una cosa. Y después del 39 fue otra. ¿Y dónde pasan las diferencias? La diferencia pasa que hasta la Segunda Guerra Mundial el nazismo era un ejemplo de un país ordenado, disciplinado, con pleno empleo, con educación para el 100% de la población, donde nadie tiraba un papel, donde los niños iban todos a la escuela. O sea, de alguna forma era un ejemplo desde el punto de vista político, ¿no? Entonces, por ejemplo, Uruguay tuvo un presidente, previo, obviamente, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, que se llamó Gabriel Terra, ¿verdad?, que gobernó gobernó 2 veces y con un golpe de Estado en el medio en 1933. Recordemos que aquel golpe de Estado se llevó la vida de Baltasar Brum, que se suicidó. Bueno, Gabriel Terra hablaba de la admirable Italia fascista, ¿verdad? Gabriel Terra tenía 2 ministros que habían sido condecorados con el Águila de Hierro nazi, por ejemplo. La represa Gabriel Terra se hizo con plata nazi, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una relación. Cuando da el golpe de Estado en el 33, recibe un telegrama felicitándolo de Hitler. Son esas cosas muy raras, ¿no? Hitler no sabía nada de la política vernácula nuestra, seguramente, y manda un telegrama porque había dado un golpe de Estado. No es una cosa... Bueno, pero el telegrama existe y hubo una comunicación. Entonces, Uruguay tenía como una especie de grupete bastante fascista, ¿verdad? De hecho, muchas figuras uruguayas políticas fueron tildadas de fascistas en aquellos años, algunas con razón, ¿tá? Como los socistas y Juan María Sosa, que era un político colorado, y otras sin razón, como por ejemplo Luis Alberto de Herrera. Luis Alberto de Herrera, al mantener la neutralidad y luchar por la neutralidad de Uruguay en la Segunda Guerra Mundial, fue tildado por los aliados y por los ingleses, o sea, particularmente por los ingleses, como un
como un nazista, como un fascista. No, no. En realidad, hay un libro de Antonio Mercader que se llama El Año del León. Y es un libro que habla de cómo se persiguieron durante la Segunda Guerra Mundial a italianos, alemanes y descendientes de los mismos por parte de los ingleses y norteamericanos acá en Uruguay. Okay. Hubo una persecución. O sea, vos das vuelta la visión y te das cuenta de que hubo una persecución, y Luis Alberto de Herrera fue uno de esos que fue perseguido desde el punto de vista de la prensa, se lo tildó de fascista, a eso él le llamó la embestida baguala. Terminó utilizado hasta claro, que hasta lo utilizan. Bueno, cuando alguien habla mal de alguien, dicen esto es la embestida baguala. Bueno, él lo utilizó porque al defender la neutralidad, en el medio de la Segunda Guerra Mundial, para muchos defender la neutralidad era algo absolutamente pro-nazi. Claro. ¿No? Y entonces existieron movimientos nazis, inclusive, bueno, el que ha hecho investigaciones de eso es el periodista Roger Rodríguez, ha hecho muchas investigaciones. Recuerdo una tapa de la revista Caras y Caretas que tenía a unos cuantos militares uruguayos con la bandera nazi, por ejemplo. Muy fuerte, ¿eh? Bueno, y después salió un artículo hace muy poquito tiempo en el diario El País que explica cómo las huellas de esa Alemania nazi en Uruguay trascienden el Graf Spee, por ejemplo. Y por allí, no sé si ustedes tienen en los archivos la imagen del que denominaron el Titanic del aire, que cayó en Rocha, que trasladaba oro nazi, un imponente hidroavión conocido en la época como el Titanic del aire, que trasladaba de incógnito entre una delegación de diplomáticos aliados a exfuncionarios nazis y lingotes de oro con destino a los lagos del sur de Argentina. Y bueno, se han hecho revelaciones, parece que sorprendentes, de lo que fue este accidente aéreo en Uruguay hace ya 70 años. Claro, Uruguay siempre funciona como un camino. Claro. Como un camino hacia, ¿no? Ya sea de la droga o ya sea del oro nazi, pero siempre es como un camino hacia. Pero en ese camino del oro nazi, de los nazis, ¿quedó algo acá en Uruguay? Qué buena pregunta. Verdaderamente no lo sé. No tengo idea. Algún día aparecerá algún documento o aparecerá algún historiador que encuentre algo que diga, bueno, igualmente Uruguay no es un país que particularmente tenga una tradición fascista. Digo, qué sé yo, hay países que la tienen, ¿no? Pero Uruguay no, Uruguay siempre ha sido, desde el siglo XX en adelante, un país muy democrático. Claro. Por lo tanto, no te podría decir si quedó algo de oro nazi, no conozco esa historia. Lo que sí de Argentina se habla y se han encontrado muchos criminales y se han buscado muchos criminales, ¿no? Pero hasta la UBA, la Universidad de Buenos Aires, está realizando investigaciones desde construcciones que se habrían realizado para albergar a exfuncionarios nazis, es decir, hasta la propia universidad con sus arqueólogos están investigando, digamos, con pruebas fehacientes claro, estos hechos, ¿no? Bueno, hay una película que no es histórica, pero a mí me gusta extractar esas partes de las películas, que es X-Men Primera Generación. No sé si la vieron. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Cuando todos son jóvenes. Magneto es joven, el profesor Xavier es joven, bueno. Y Magneto, que es un niño que nació en la ocupación nazi, ¿verdad? Y que descubren sus poderes y qué sé yo, lo torturan, le matan a la madre, etcétera. Cuando es grande, va a buscar a esos criminales. ¿Y a dónde va? A Argentina. En la película te muestra clarito que él va a buscarlos. Primero va a un banco, creo que es suizo, que ahí tienen el oro. Y al banquero le pregunta dónde viven y le dice Villa Gesell. Villa Gesell. ¿Dónde queda? Argentina. Y termina en Villa Gesell. Bueno, eso pasa mucho en las películas, el tema de estereotipar a los países, y los latinoamericanos siempre quedamos como los sitios de la mafia, del contrabando, siempre muy estereotipado. Y Argentina parece mucho. Ahora en Focus te conté que lo fui a ver y lo mismo. A nosotros no nos molesta hasta que nos tocan a nosotros. Porque, por ejemplo, uno mira Scarface o cualquier película, que son latinos o Carlitos Way o lo que sea, son obras maestras del cine y son estereotipos, ¿no? Sí, el latino, el cubano, que es un mafioso, lo que sea, no nos molesta. Pero cuando Steven Seagal hizo aquella película donde los uruguayos éramos los malos, terroristas... Claro. Pero nosotros somos de poner estereotipos en los vecinos de acá enfrente, en los argentinos, en los brasileños, en todos lados es así. Claro, nos entre nosotros es una cosa. Por eso. Pero de afuera es otra. Ahora, y eso que vos decís, me da pie, por ejemplo, estábamos repasando imágenes de lo del Graf Spee, ¿no? En un conflicto que si bien terminó siendo mundial, ¿no? Se generó bastante lejos de acá.
que se utilice estas costas, estas tierras como escenario, ya sea para el refugio, todo eso, o para el propio conflicto. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué se llega a eso? ¿A estas costas? Sí, sí. Bueno, y en realidad yo creo que la lejanía, los historiadores muchos te van a decir la simpatía de un tipo como Perón con respecto, no sé si al nazismo, sino al estilo de gobierno nazi, pudo haber llevado hacia eso. En realidad no tengo otra explicación más que esa. Ahora, lo cierto es que la guerra a esta parte del mundo, entre comillas, le vino bien. Le vino Sí. bien por lo que fue una época de bonanza cuando el resto del mundo se deterioraba. Desde el punto de vista económico, Sí. de alguna forma, bueno, América Latina y particularmente el Cono Sur, Cono Sur. se vieron beneficiados por justamente la venta de alimentos. Alimentos, carnes, ese Exacto, tipo de exacto, cosas. del corned beef. Claro. ¿No? También volvamos a las películas, El paciente inglés, Fuimos héroes que están comiendo, dice Fray Bentos, ¿no? Frigorífico anglo. Porque verdaderamente, bueno, Uruguay se convierte, o el anglo en particular, se llamaba la cocina del mundo, Claro. ¿no? Claro. Obviamente era un crecimiento que es el crecimiento padre de lo que es el neovallismo, ¿no? De alguna forma siempre esas políticas proteccionistas en Uruguay fueron hijas de coyunturas económicas favorables, que en realidad son crecimientos con pies de barro muchas veces, Sí. porque no se basan en un desarrollo Efímero. Auténtico. sino en Totalmente. una coyuntura, ¿no? Y bueno, Claro. pero hasta el día de hoy un poco siempre estamos al pendiente, ¿no? De esas coyunturas. Sí. Pero bueno, Leo, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Retomamos la clase, porque esto ya es como... No podemos decir una viste, entrevista, no, esto una damos columna. Esto es clase. una clase magistral que- de historia que tendremos nuevamente el De próximo clases de viernes. historia siempre cada profesor te dice que la historia es cíclica, ¿no? Y que todo tiende a repetirse. Tendencias como el Ojalá no nazismo, todo. el fascismo, todo eso, tenderán a tener réplicas. Y yo te lo pongo de esta manera. Bueno, las cápsulas creo que- existen, ¿no? Claro. En todas partes del Pero mundo. claro, pero no con Pero yo creo que uno tendría que poner en la balanza la seguridad y la libertad. ¿Ah? Cuando las sociedades sienten su seguridad vulnerada, no les importa dejar un poquito de libertad. la libertad. ¿Ah? Y eso lo vemos en las sociedades que se vuelven cada vez más violentas. Claro. Uruguay, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, de alguna manera, ahí tenemos un desafío, ¿no? Qué bueno. Cuando vos decís, bueno, tu seguridad se siente vulnerada o hay, si vos querés, una sensación térmica que se siente vulnerada, no importa. El otro día estaba leyendo que Uruguay, para los uruguayos, es más inseguro que México para los mexicanos. Claro. Por ejemplo, eso es una sensación térmica. Pero la sensación térmica es una sensación y punto. Ya Porque está. La para gente lo vos, vive así. La gente lo vive así y bueno, entonces, cuando se pierde seguridad en general, no importa vulnerar un poquito la Totalmente. libertad y entonces Ese sale es un aquello punto de interesantísimo de saquen abordaje. los militares a la calle, la policía mejor armada, bajen la edad de imputabilidad, etcétera, etcétera. Sí, sí, igual pena de muerte, o sea. Exacto, ahí sí, lo que Exactamente, sea. es un Y se punto pierden ese derechos. de discusión Tal cual. muy, muy bueno. Pero Muy bueno, interesante, ya tendremos Leo, tiempo como para siempre, todo. Muy